RAC 105 ens acompanya una banda de les més importants al panorama espanyol. Són els M-Clan, que tornen amb un nou àlbum, i amb nosaltres estan en Carlos Arque y en Ricardo Ruiz Pérez. Bienvenidos y gracias. ¿Qué tal? Gracias. Sinceramente, este parece el disco más honesto de M-Clan, porque es como si os hubierais quedado solamente con lo imprescindible para empezar a partir de aquí a construir una nueva etapa. ¿Es así? Bueno, me ha gustado lo que has dicho porque yo creo que es el disco más honesto, más visceral, más sentido que hemos tocado. Y sí, lo hemos desnudado todo, no tenemos como mucho arreglo superfluo y todo está muy sentido, tanto los metales como las canciones, la selección que hicimos de canciones. La verdad que para nosotros estamos muy contentos con este disco. Para hacer esto ha sido necesario mirar atrás, ir a los inicios del grupo. Teniendo en cuenta que nunca hemos dejado de mirar atrás en el sentido musical, de buscar nuestras influencias que están en la música del rock de los 60 y 70, en este disco creo que hemos acentuado esa mirada por este tema del soul, ¿no? de buscar un poco más de arreglos de metales, bueno, no sé, creo que siempre el pasado sin querer mirar atrás como un grupo retro, pero sí que somos un grupo que bebe de esas fuentes, ¿no? Esta mirada hacia atrás también se aprecia bastante en lo que es el diseño gráfico del disco. Solamente abrir el CD nos encontramos con una foto con vinilos antiguos de Lynyrd Skynyrd, de la Creedence Clearwater, grandes referentes bien. de la música rock. Sí que nos apetecía hacer un pequeño homenaje en esa foto, bueno, porque creo que le debemos mucho a toda esa música, ¿no? Diría lo mismo que él, también para nosotros es una cosa cotidiana, o sea que no hemos hecho un decorado. Hemos ido a casa de Tarque, ahí en Madrid, y bueno, nos hemos puesto a escuchar música y hicimos fotos. O sea que es una cosa habitual para nosotros. Son 10 nuevas canciones. Imagino que después de 3 años y medio sin publicar teníais muchas y que os ha costado bastante escoger. Sí, bueno, teníamos muchas canciones, bueno, quedaron 12, 14 y decidimos grabar 10 porque también te digo que de esas que han sobrado hubiesen entrado en otros discos perfectamente, ¿no? Pero no sé, estábamos en un momento como más sentido, queríamos que creernos todas las canciones al 1000% y creíamos que esas 10 eran las que reflejaban realmente lo que queríamos hacer. Hablando un poco del primer single, de Me voy a dejar llevar, es una letra bastante reflexiva, ¿no? Que invita a pensar en el paso del tiempo. Sí que es una canción que la letra habla de eso, pues un poco del paso del tiempo, de mirar en el momento en el que estás y de ver si toda esa pelea, toda esa... de querer ir muchas veces contra lo que es imposible ir, pues que sirve para algo, ¿no? Y bueno, esa es la filosofía del tema, me voy a dejar llevar, voy a dejarme llevar y que seguramente me llevará a un sitio positivo y bueno, ¿no? ¿Creéis que es más difícil hacer rock cantando en castellano? Me explico. Si veis que en este país a lo mejor se tiene menos en cuenta el estilo del rock clásico y quizás cueste más llamar un poco la atención. Cuando haces rock en castellano hay otra cosa muy importante que a la gente no le da tanta importancia, que es la letra. La letra es muy importante porque tú lo que dices eso es una canción. Entonces, ¿qué pasa? Pues que parece ser que cantando en inglés pues esa atención no es tal, ¿no? Pero creo que es igual de difícil. Hacer buenas canciones es muy difícil, tanto en inglés como en castellano. Hacer canciones malas, eso lo sabemos hacer todos. Hablemos de los directos. Ya habéis confirmado algunas fechas para veros, presentar Para no ver el final. Creo que de momento en aforos pequeños, ¿no? Nosotros vamos a ir a Ramataz el 28 de diciembre, en el caso de Barcelona, y a aforos eso, entre de 2.000 hacia abajo, ¿no? Entre 1.000 y 2.000 personas. Yo creo que eso es el aforo perfecto. Luego, bueno, pues luego ya vienen las cosas veraniegas, etcétera, etcétera, festivales, cosas un poco más grandes que también están muy bien, ¿no? Pero creo que, y sobre todo este disco, es un disco muy para tocar de distancias cortas, ¿no? Como decía el anuncio. 28 de diciembre, M-Clan en concierto presentando las canciones de Para no ver el final, su último disco de estudio. Autenticidad en estado puro. No cambiéis nunca. Gracias. Hostia, muchas gracias.